Hola y bienvenido a Miedos de la Oscuridad. Yo soy el narrador, y antes de sumergirnos en las historias que te harán temblar, me gustaría pedirte que dejes un like y un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Gracias y que tengas dulces sueños. Historia 1. Mi nombre es Santiago, y siempre he sido escéptico sobre lo paranormal. Me gustan las historias de fantasmas tanto como a cualquiera, pero nunca les he dado mucha credibilidad. Por eso, cuando me ofrecieron trabajar como guardia de seguridad en un hospital recientemente cerrado, acepté sin dudarlo. El lugar estaba siendo trasladado a una nueva localidad, y mi trabajo era sencillo, asegurarme de que ningún vándalo o ladrón se llevara los equipos médicos mientras los trasladaban. El hospital, un edificio de 3 pisos que llevaba décadas funcionando, estaba ahora oscuro, con habitaciones vacías y pasillos que resonaban en el silencio. Durante el día, los equipos de mudanza iban y venían, retirando camas, monitores, ventiladores y demás equipamiento. Pero en las noches, me quedaba solo en el lugar. La primera noche fue tranquila, paseé por los pasillos, revisé que las puertas estuvieran aseguradas y, de vez en cuando, me detuve en alguna de las salas vacías, observando las paredes y el suelo, pensando en la cantidad de historias que ese edificio debía albergar. La segunda noche empezó de la misma manera. Llegué a la recepción con mi linterna y una radio que me mantenía en contacto con la base. La quietud era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. El hospital, sin la actividad usual, parecía inmenso, con sus ecos y sombras. Era extraño caminar por allí sin el sonido de enfermeras, pacientes o médicos apresurados. La ausencia de vida lo hacía un lugar surrealista, casi como si el tiempo se hubiera detenido. En algún momento de la noche, mientras revisaba el segundo piso, escuché un ruido sutil, como un susurro lejano. Me detuve, pensando que sería el sonido de alguna puerta moviéndose con el viento o algo normal en un edificio viejo. Sin embargo, no había ventanas abiertas ni ninguna corriente de aire. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí una incomodidad inexplicable, una especie de tensión en el aire, como si algo o alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza, riéndome de mi propia paranoia. No te dejes llevar por la atmósfera, me dije en voz baja. Continué revisando las habitaciones y pronto me olvidé del ruido, convencido de que todo estaba en orden. Sin embargo, al bajar al primer piso, noté algo extraño en la sala de emergencias. Una de las camillas, que antes estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La observé con desconfianza, tratando de recordar si alguien la había movido durante el día. Pero estaba seguro de que la había visto en su lugar cuando llegué. No había nadie más que yo en el edificio, así que esa camilla, bueno, era solo una coincidencia, o eso quise creer. Las siguientes noches continuaron con incidentes menores, ruidos inexplicables en los pasillos, sombras que parecían moverse en el borde de mi visión y la sensación constante de ser observado. Intenté no prestarles atención, recordándome una y otra vez que las historias de fantasmas no eran más que eso, historias. Pero el ambiente del hospital era cada vez más pesado. Comencé a notar que, en ciertas áreas, la temperatura descendía bruscamente y en ocasiones, el aire se volvía tan denso que sentía que me costaba respirar. La cuarta noche, justo cuando estaba a punto de hacer mi ronda en el tercer piso, la radio se encendió de repente, soltando un chasquido fuerte, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Lo extraño fue que la radio no debería activarse a menos que alguien en la base me hablara, y nadie más estaba en el edificio. Escuché con atención, pero no hubo palabras, solo el ruido estático. Durante unos segundos, ese sonido rompió el silencio absoluto del hospital, llenando el ambiente de un ruido inquietante. Finalmente, decidí apagar la radio, pensando que probablemente había sido una interferencia. Continué mi recorrido, aunque admito que cada paso que daba se sentía más pesado. Al llegar al último pasillo del tercer piso, pasé por la unidad de cuidados intensivos, uno de los lugares más oscuros y sombríos del hospital. Me detuve a mirar a través de las ventanas de las puertas, y fue en ese momento cuando vi algo que me hizo congelarme. Allí, en la penumbra, me pareció ver una figura parada junto a una de las camas vacías. Era una sombra, una silueta apenas visible en la oscuridad, pero no se movía.
Me quedé en silencio, intentando ajustar mis ojos para ver mejor, pensando que podría ser un efecto de la luz o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero mientras la observaba, sentí una punzada de miedo que no había experimentado antes. Decidí no acercarme y seguí mi camino, convencido de que la falta de sueño y las horas en soledad me estaban afectando. Pero esa noche, cada vez que cerraba los ojos, esa figura volvía a aparecer en mi mente. No pude dormir al llegar a casa, sentía que algo me había seguido en la oscuridad. A pesar de todo, regresé al día siguiente. Después de todo, era un trabajo, y no podía darme el lujo de rechazarlo. Además, quería demostrarme a mí mismo que podía resistir, que esos miedos eran infundados. Sin embargo, algo en mí sabía que había comenzado una especie de juego, un juego entre ese hospital vacío y yo, y que aún quedaba mucho por descubrir. Las noches en el hospital continuaban y, con ellas, los incidentes extraños. No eran los típicos ruidos de tuberías o el crujir de un edificio viejo, sino sonidos que parecían provenir de algo vivo, algo que habitaba en las sombras y se desplazaba por los pasillos. Empecé a notar patrones en esos fenómenos, como si se dieran siempre a ciertas horas y en determinados lugares. Cada vez que pasaba por la unidad de cuidados intensivos o por las salas de cirugía, la atmósfera se volvía más densa, como si el aire allí tuviera un peso distinto. Una noche en particular, mientras revisaba el primer piso, escuché algo que me hizo detener en seco. Era un sonido sutil, como un leve arrastrar de pies sobre el suelo. Miré hacia el origen del ruido, esperando ver alguna rata o algún objeto cayéndose, pero no había nada. Los sonidos parecían venir de uno de los pasillos más largos, y la sensación de que algo invisible estaba caminando cerca de mí era innegable. La piel se me erizó y, por primera vez, consideré seriamente la idea de llamar a la base y pedir que me reemplazaran. Pero, al final, el orgullo me pudo. No quería abandonar el trabajo, ni dejarme vencer por lo que seguramente era producto de mi imaginación. Seguí mi ronda, esta vez con pasos más rápidos, tratando de no detenerme en las zonas que se sentían más frías y oscuras. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar el recorrido, algo me obligó a detenerme frente a la sala de pediatría. No sabía por qué, pero sentí una extraña atracción hacia esa área. Entré despacio, iluminando con la linterna las camas pequeñas y las paredes pintadas de colores que contrastaban con la penumbra reinante. Fue en ese momento que escuché un susurro débil, casi imperceptible, pero que claramente decía algo. Parecía una palabra, o tal vez un nombre, y aunque no logré entenderlo por completo, sentí que iba dirigido hacia mí. El susurro me dejó paralizado. Había oído cosas en ese hospital desde que comencé, pero nunca algo tan claro, tan directo. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie. El silencio reinaba, salvo por el sonido de mi respiración, que se aceleraba con cada segundo que pasaba. Intenté decirme que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero algo dentro de mí sabía que ese susurro había sido real. Al regresar a la recepción, me senté y traté de tranquilizarme. Pasé las manos por mi rostro, sintiendo el sudor frío que me cubría, cuando la radio volvió a encenderse. Esta vez no era un simple chasquido, pude oír, entre la estática, una voz tan baja que apenas logré entender lo que decía. Me acerqué a la radio, intentando escuchar mejor. Santiago, murmuró, y el sonido se apagó de golpe. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Alguien o algo había dicho mi nombre. La voz era suave, casi femenina, pero con un tono que se sentía lejano, como si viniera desde algún lugar profundo en el hospital. Me quedé mirando la radio, esperando que volviera a sonar, pero todo permaneció en silencio. No podía explicarlo, y el miedo que sentía no era algo a lo que estaba acostumbrado. Esa voz se sintió tan real como cualquier otra, y al mismo tiempo, tan cargada de una tristeza profunda, casi desoladora. Esa noche apenas pude concentrarme en mi trabajo. Cada rincón del hospital parecía estar observándome, como si las paredes mismas tuvieran ojos. Comencé a recordar fragmentos de conversaciones que había tenido con los empleados antes de que el hospital cerrara. Algunos decían que el lugar estaba cargado,
que tantas muertes, enfermedades y sufrimientos habían dejado una energía que se sentía en el aire. Me había reído en ese entonces, considerándolo supersticiones de gente que había pasado demasiado tiempo allí. Ahora, sin embargo, comenzaba a cuestionar mi propia certeza. A la siguiente noche, regresé al hospital con más precaución. Me movía despacio, intentando no hacer ruido, y cada vez que cruzaba por alguna sala o pasillo oscuro, sentía que algo o alguien me miraba desde las sombras. En varias ocasiones, me pareció ver figuras en el borde de mi visión, pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada allí. Mis nervios estaban al límite, y cada ruido, por mínimo que fuera, hacía que mi corazón latiera con fuerza. Hacia las 3 de la madrugada, mientras hacía mi última ronda, decidí pasar rápidamente por la unidad de cuidados intensivos. Sentía que ese lugar me atraía de una forma que no lograba entender, como si algo ahí me estuviera esperando. Al llegar, noté que una de las camas estaba levemente inclinada, como si alguien hubiera estado recostado en ella recientemente. Sentí un escalofrío, pero lo que realmente me heló la sangre fue ver una marca de mano en el colchón, una huella que no estaba allí antes. No podía moverme. Era una marca clara, como si alguien hubiera presionado la mano sobre la cama, y lo más perturbador era que los dedos parecían delgados, frágiles, como los de un niño. La linterna temblaba en mis manos mientras trataba de convencerme de que aquello no era real, que era una simple coincidencia. Pero cuanto más miraba esa marca, más sentía que me estaba adentrando en algo que no podía controlar. Salí de la sala rápidamente, con la sensación de que algo estaba siguiéndome. En el pasillo, escuché una risa suave, un sonido casi imperceptible, como si viniera de un niño pequeño. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero logré contenerme. No quería darme por vencido, no quería aceptar que el miedo me estaba ganando. Me dije a mí mismo que todo era una alucinación, que el cansancio y las largas horas en el hospital estaban comenzando a pasarme factura. Al llegar a la recepción, me senté, tratando de calmar mi respiración. Miré el reloj, faltaban solo un par de horas para que el sol comenzara a salir, y cada minuto en ese lugar se hacía eterno. Quería escapar, alejarme de ese hospital de una vez por todas, pero aún me quedaban noches por cumplir hasta que terminaran con el traslado. Sabía que los fenómenos continuarían, y que probablemente empeorarían, pero estaba decidido a terminar mi trabajo. Sin embargo, esa risa que escuché en el pasillo quedó grabada en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía escucharla. Era un sonido que no se parecía a nada que hubiese oído antes, una risa que no traía alegría, sino algo oscuro, algo que parecía burlarse de mi incredulidad. Esa noche, cuando regresé a casa, el cansancio me venció, pero el sueño fue todo menos reparador. En mi mente, el hospital seguía llamándome, susurrando mi nombre y esperando mi regreso. Las últimas noches en el hospital se convirtieron en una auténtica tortura. El cansancio, el miedo y la constante sensación de estar acompañado en esos pasillos vacíos estaban quebrantando mi mente y mis nervios. Cada vez era más difícil ignorar los susurros, las sombras y la extraña risa que me perseguía en los lugares más oscuros del edificio. Sabía que me quedaban solo un par de turnos más antes de que los últimos equipos fueran retirados y el hospital quedara completamente vacío, pero temía que esas noches finales fueran las peores. La penúltima noche llegué al hospital con una mezcla de resignación y determinación. Había decidido enfrentar lo que fuera que estuviera allí. No iba a permitir que el miedo me venciera, necesitaba entender, saber si lo que estaba ocurriendo era real o simplemente producto de mi imaginación, que se había dejado arrastrar por la atmósfera del lugar. Hice mi ronda de forma meticulosa, revisando cada habitación y cada rincón, manteniendo la linterna firme y la radio encendida, aunque no podía sacarme de la cabeza la última vez que la radio había murmurado mi nombre. Esa noche, los fenómenos parecieron intensificarse. En la sala de pediatría, vi como una pequeña silla se mecía levemente, como si alguien invisible la estuviera empujando. La temperatura en el área de cirugía era tan baja que mi respiración formaba nubes de vapor en el aire. Pero el momento culminante llegó cuando regresé a la unidad de cuidados intensivos. Al entrar, la habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el latido de mi propio corazón.
Encendí la linterna, iluminando el espacio donde había visto aquella marca de mano la noche anterior, pero esta vez no había nada. Respiré con alivio, pensando que quizá había exagerado, que mi mente estaba dándome un respiro. Pero justo en ese instante, escuché un sonido a mi espalda, algo que hizo que mi piel se erizara. Era el sonido de un respirador. Ese sonido rítmico, mecánico, que había oído miles de veces cuando el hospital estaba en funcionamiento, pero ahora resonaba en el silencio de un edificio completamente vacío. Me giré lentamente, y allí, en una de las camas del fondo, vi una figura recostada. A la luz tenue de mi linterna, reconocí la silueta de una persona, alguien conectado a tubos que se movían ligeramente, como si estuviera respirando. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí un impulso de acercarme, de confirmar que aquello era una ilusión, un truco de la mente. Pero antes de dar un paso, la figura comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron, revelando un par de órbitas vacías que parecían mirar directamente hacia mí. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras aquella figura se incorporaba lentamente en la cama, extendiendo una mano huesuda en mi dirección. Santiago, susurró aquella voz, arrastrando mi nombre con un eco profundo y cavernoso. La voz era la misma que había oído en la radio, suave pero cargada de algo indescriptible. No pude soportarlo más. Salí corriendo, sin mirar atrás, sintiendo que aquella cosa me seguía. Bajé las escaleras, tropezando en mi desesperación, y al llegar al primer piso me detuve solo para tomar aire. Estaba agotado, pero el instinto de supervivencia me impulsaba a seguir, a salir de allí cuanto antes. Justo antes de llegar a la puerta principal, escuché una última risa, suave, como un murmullo en la distancia, pero cargada de una amenaza sutil. Me giré, sabiendo que no debía, pero queriendo asegurarme de que aquello no me seguiría. En la penumbra del pasillo, alcancé a ver la silueta de un niño pequeño, parado en medio del corredor, con la cabeza ligeramente inclinada y una sonrisa que no parecía humana. No pude soportar esa visión, sentí como la piel se me helaba y, sin dudarlo más, salí corriendo al exterior. Al día siguiente, llamé a mi supervisor y le dije que no volvería. No me importaba el dinero ni las explicaciones, solo quería dejar ese hospital atrás. Por suerte, el último turno se lo dieron a otro guardia, y yo pude alejarme de ese lugar maldito. No volví a saber nada de ese hospital ni de las personas que trabajaron en su traslado. Quise dejar todo en el olvido, convenciéndome a mí mismo de que lo que había visto era producto de la tensión y el cansancio. Sin embargo, algo dentro de mí sabía la verdad. Algo en ese hospital no estaba en paz, algo que había quedado atrapado entre esas paredes, algo que se negaba a irse, incluso cuando los pacientes y el personal lo habían hecho. Esa noche final marcó un antes y un después en mi vida. Nunca más volví a trabajar de guardia de seguridad, y nunca más miré las historias de fantasmas con el mismo escepticismo. Hoy en día, trato de evitar pasar cerca de la zona donde estaba el hospital. Aunque han pasado meses desde aquello, todavía tengo pesadillas en las que escucho aquella risa, o veo al niño parado en medio del pasillo, observándome con esa sonrisa perturbadora. Lo que viví allí me cambió para siempre y, aunque nunca volví a pisar ese hospital, siento que una parte de mí quedó atrapada en ese lugar oscuro y frío, junto a esas sombras que me siguen acechando en mis sueños. Historia 2. Había soñado durante años con vivir en Caracas, una ciudad vibrante y llena de oportunidades, o al menos así la pintaban mis amigos que ya llevaban algún tiempo allí. Finalmente, a mis 24 años, logré ahorrar lo suficiente para dar el salto y alquilar un pequeño apartamento en el centro, cerca de mi nuevo trabajo. Caracas me recibió con el bullicio de sus calles, los bocinazos y el ir y venir de gente que parecía no tener tiempo que perder. Sentía un nudo en el estómago, mezcla de nervios y emoción. Finalmente, estaba empezando mi propia vida. El apartamento, ubicado en un edificio antiguo y desgastado por los años, no era precisamente un palacio, pero cumplía con lo básico. Era pequeño, con un salón que apenas tenía espacio para un sofá y una mesa de centro, una cocina que ya había visto mejores días y un dormitorio que, aunque modesto, me daba un respiro después de largas horas de trabajo. A decir verdad, sentía que el lugar tenía una atmósfera pesada,
como si las paredes escondieran un secreto. Pero lo atribuí a mi cansancio y al estrés de la mudanza. La primera noche fue tranquila. Sin embargo, ya en la segunda empecé a notar algo extraño. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana con una sensación de opresión en el pecho. Podía escuchar ruidos afuera, como si alguien estuviera arrastrando algo en el pasillo. Al principio, no le di importancia, asumiendo que algún vecino se estaba mudando o que alguien llegaba tarde a casa. Pero el ruido persistía, lento, un arrastre pausado que resonaba de manera inquietante. Sentí una inquietud que me costaba explicar, como si ese sonido tuviera algo más, algo que no podía ver pero que percibía de una forma incómoda. A la mañana siguiente, comenté el incidente con un compañero de trabajo y se rió, diciéndome que los viejos edificios de Caracas eran famosos por sus crujidos y sonidos misteriosos, que eran viejos y la infraestructura frágil. No te preocupes, Andrés. Es Caracas dándote la bienvenida, me dijo en broma, y yo lo dejé pasar. Al fin y al cabo, tenía un trabajo al que adaptarme y nuevos compañeros, así que intenté no darle demasiada importancia. Pasaron unos días sin incidentes, hasta que una noche, cuando estaba a punto de dormirme, escuché el sonido de pasos en el pasillo, justo fuera de mi puerta. Al principio pensé que era alguien subiendo las escaleras o el vecino de al lado regresando. Pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta, como si quien caminaba se hubiese quedado allí, inmóvil. Me incorporé en la cama, escuchando con atención. Podía oír una respiración leve al otro lado, apenas perceptible, pero estaba ahí. Me acerqué a la puerta, temeroso y curioso a la vez. Pegué el oído, esperando oír algo más. Pero todo quedó en silencio, y los pasos no volvieron a sonar esa noche. Me fui a la cama con una incomodidad en el pecho, una extraña sensación de haber sido observado. A la mañana siguiente, revisé el pasillo antes de salir para el trabajo, como buscando alguna señal de que lo sucedido no había sido solo producto de mi imaginación. Pero no había nada, solo las paredes desgastadas y el eco de mis propios pasos en el pasillo vacío. Así comenzó mi rutina. Durante el día, todo parecía normal, pero al caer la noche, el ambiente en el apartamento cambiaba. Los ruidos, los crujidos y las sombras parecían rodearme. Comencé a notar que, a la misma hora cada noche, los vasos que dejaba en la cocina se movían, como si alguien los empujara suavemente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego vi uno de ellos deslizarse por la mesa, sin motivo alguno. Me quedé mirándolo en silencio, sin atreverme a acercarme. Para entonces, ya sabía que algo no estaba bien en ese lugar. Sentía que había algo, una presencia invisible que no podía ver, pero que estaba allí, conmigo. Comencé a preguntarme si alguien más había vivido una experiencia similar en ese apartamento, o si los viejos edificios de Caracas realmente tenían alguna especie de maldición, como decían algunas leyendas urbanas. La situación no mejoró. Todas las noches, sin excepción, despertaba sobresaltado en la madrugada, con el corazón acelerado y sudando. Las pesadillas empezaron a ser recurrentes. En ellas, me encontraba en el mismo pasillo donde escuchaba los ruidos, pero esta vez podía ver una sombra oscura al final, mirándome fijamente. Trataba de correr, pero mis piernas no respondían. La sensación de parálisis y terror era tan real que me despertaba con un grito ahogado, empapado en sudor. Cada noche era una tortura, y cada día, un intento de convencerme a mí mismo de que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, esa sensación de ser observado, de que algo o alguien estaba en el apartamento, solo se intensificaba. Los días empezaron a ser más largos y las noches más perturbadoras. No importaba cuánto intentara ignorar los ruidos, los pasos en el pasillo o las pesadillas recurrentes, todo se volvía más intenso, como si aquello que acechaba en el apartamento se volviera cada vez más insistente. Cada noche, la misma escena, un vaso moviéndose solo, un crujido en el techo, sombras que parecían desplazarse apenas en el borde de mi visión. Los detalles comenzaban a afectarme de una forma que no podía explicar racionalmente. Recuerdo una noche en particular. Me había quedado hasta tarde trabajando, tratando de distraerme y de mantener mi mente ocupada en cualquier cosa que no fuera el ambiente extraño del apartamento.
Cuando finalmente decidí irme a dormir, ya pasada la medianoche, escuché un estruendo en la cocina. Corrí hasta allí, solo para encontrar uno de los vasos roto en el suelo. No había nadie más, la puerta estaba cerrada con llave, y no había señales de que algo se hubiera colado en el apartamento. Me quedé parado, observando los pedazos de vidrio, tratando de entender cómo había sucedido. Decidí barrer los restos, y fue en ese momento que sentí un frío inexplicable en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome en silencio. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Aún así, el frío persistía, y algo en el ambiente se sentía más denso, más oscuro, como si el propio aire se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y desconcierto que no había sentido antes. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la misma imagen aparecía en mi mente, el pasillo vacío, la puerta entreabierta y una sombra en la esquina, mirándome. Intenté convencerme de que eran solo sueños, pero la realidad era que esa sombra aparecía cada vez con más claridad, cada vez más cerca, como si quisiera decirme algo que no lograba entender. Los días siguientes, los fenómenos empezaron a intensificarse. Ya no eran solo los vasos o los ruidos en el pasillo, ahora, sentía que algo se movía dentro de mi propia habitación. Al principio, pensaba que era mi imaginación o el cansancio acumulado, pero un par de veces desperté en medio de la noche sintiendo el peso de algo sobre el colchón, como si alguien estuviera sentado junto a mí. Permanecía inmóvil, con el corazón palpitante y la respiración contenida, esperando que aquella sensación desapareciera, pero el peso permanecía, haciéndome sentir atrapado, vulnerable. Intenté hablar de esto con mis amigos, pero cada vez que lo mencionaba, me miraban con incredulidad, como si pensaran que estaba exagerando o bromeando. Uno de ellos, sin embargo, me recomendó visitar una iglesia cercana y pedir una bendición para el apartamento. Me aferré a esa idea, sintiendo que quizás algo así podría darme algo de paz. Así que, una tarde de domingo, decidí seguir su consejo. En la iglesia, el sacerdote me recibió con amabilidad, y aunque parecía acostumbrado a escuchar historias inusuales, noté que sus ojos se tornaron serios cuando mencioné los sucesos. Aceptó bendecir el lugar, y me dio un pequeño frasco de agua bendita para que rociara los rincones de mi apartamento. No te preocupes, me dijo, a veces estos viejos edificios albergan energías que necesitan ser liberadas. Esa noche, rocié cada rincón del apartamento con el agua bendita. Sentí una calma momentánea, como si algo hubiera cambiado en el ambiente, pero la tranquilidad duró poco. A eso de las 3 de la mañana, un fuerte ruido en el pasillo me despertó, como si alguien estuviera corriendo a toda velocidad, chocando contra las paredes. Me senté en la cama, sintiendo como el miedo volvía a recorrerme. El ruido se detuvo, pero entonces escuché un golpe seco en la puerta, un golpe que me heló la sangre. Me quedé paralizado, esperando que se detuviera, pero los golpes continuaban, cada vez más intensos, como si algo o alguien estuviera desesperado por entrar. Me acerqué a la puerta lentamente, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Pero justo antes de que pudiera girar la cerradura, el ruido cesó de golpe. Silencio total. Miré a través de la mirilla, pero no había nadie. Me quedé de pie, intentando calmarme, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente agotada. Pero cuando me giré para volver a la cama, escuché un susurro, suave y profundo, como si alguien estuviera parado detrás de mí, susurrando mi nombre. Andrés. Me congelé. Era mi nombre, dicho en un tono gutural, susurrado, pero claramente audible. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, pero no encontraba ninguna. Estaba solo en el apartamento, pero ese susurro era real. Sentí el frío recorrerme, una sensación de que esa voz, esa presencia, estaba cerca, demasiado cerca. En ese momento, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. A partir de entonces, comencé a investigar sobre el edificio y descubrí que, en efecto, había una serie de historias alrededor de él. Hablé con algunos vecinos mayores, y uno de ellos, con una mirada sombría, me dijo que hacía muchos años, una persona había fallecido en circunstancias extrañas en uno de los apartamentos del edificio.
Me relató, con detalles que me hicieron estremecer, cómo esa persona había sido encontrada en su habitación, aparentemente en una postura de pánico, con los ojos abiertos de par en par. Como si hubiera visto algo que no debía. Desde entonces, dijo el vecino, nadie se queda mucho tiempo en ese apartamento. Algo ronda por aquí, algo que no se ha ido. Esa noche volví a casa con una mezcla de temor y resignación. Ya no podía seguir fingiendo que todo era mi imaginación. Algo, o alguien, estaba en el apartamento conmigo. Decidí que era tiempo de buscar una salida, de mudarme, pero sabía que no sería tan sencillo. Tenía que soportar al menos un par de semanas más hasta conseguir el dinero necesario para trasladarme. Los últimos días en el apartamento fueron una tortura. Cada noche, los ruidos se hacían más fuertes, y la presencia se sentía cada vez más cerca, más palpable. Me encontraba a menudo mirando sobre mi hombro, esperando ver algo en las sombras, y mis noches se volvieron una sucesión de pesadillas y sobresaltos. Cada noche era un descenso más profundo en el miedo. Las pocas horas que lograba dormir eran atormentadas por imágenes cada vez más vívidas y horribles, una sombra que avanzaba lentamente por el pasillo, como si supiera que no podría escapar, un susurro constante en el oído. Repitiendo mi nombre, una y otra vez, con una mezcla de desdén y burla. Despertaba agitado, incapaz de entender si seguía soñando o si aquella presencia realmente estaba allí, en la oscuridad del cuarto. En una ocasión, desperté con la sensación de que algo me observaba. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me empujara hacia abajo, inmovilizándome. Abrí los ojos, pero no vi nada. Sin embargo, la presión era tan fuerte que apenas podía respirar. La habitación parecía sumida en una oscuridad antinatural, casi tangible. Mis pensamientos estaban llenos de pánico, rogando que todo terminara de una vez. Entonces, de repente, la presión desapareció, dejándome jadeando, sintiendo como el aire volvía a llenar mis pulmones. Esa noche, decidí que no podía pasar ni un día más en ese apartamento. Al día siguiente, llamé a mi jefe y le expliqué que necesitaba unos días para arreglar asuntos personales. No estaba seguro de cómo me mudaría tan rápido, pero ya no me importaba. Empecé a empacar frenéticamente, arrojando mis cosas en cajas sin orden ni cuidado. Mi mente solo tenía una meta, salir de ese lugar lo antes posible. Mientras empacaba, escuché los golpes nuevamente en la puerta de entrada, seguidos de los pasos en el pasillo. Esta vez, sin embargo, no parecían estar afuera, los pasos sonaban dentro de mi apartamento. Me detuve, sintiendo como el pánico se apoderaba de mí, pero me obligué a mantener la calma. Seguí empacando, tratando de ignorar los sonidos que se volvían cada vez más intensos, casi burlones, como si aquello que me atormentaba supiera que estaba intentando escapar y quisiera hacerme desistir. Finalmente, logré meter la mayoría de mis pertenencias en las cajas. Dejé atrás algunos objetos que me importaban poco y me dirigí a la puerta, con las llaves temblando en mi mano. Apenas había salido del apartamento cuando escuché una última vez aquel susurro, pero esta vez sonaba claramente desde el interior. La voz, que parecía provenir de las paredes mismas, se rió suavemente, y una frase final resonó en mis oídos. Te estaré esperando. Me apresuré a salir del edificio, con los latidos del corazón resonando en mis sienes. Al llegar a la calle, la sensación de alivio fue casi abrumadora. Respiré hondo, sintiendo como el miedo poco a poco dejaba de asfixiarme. Sabía que no volvería a ese lugar. Estaba decidido. Afortunadamente, encontré un cuarto temporal en casa de un amigo mientras conseguía un nuevo lugar. Cada vez que pienso en lo que viví en aquel apartamento, un escalofrío me recorre. Nunca volví a saber de ese edificio ni de sus moradores, y jamás le conté a nadie toda la verdad de lo que experimenté allí. Cada vez que mis amigos hablan de experiencias paranormales o de sucesos inexplicables, guardo silencio, recordando con claridad aquellos días de pesadillas y de voces en la oscuridad. Después de mi partida, me enteré de que el apartamento fue puesto en alquiler nuevamente. No pude evitar preguntarme cuántos inquilinos más pasarían por aquella experiencia, cuántos despertarían en la madrugada con los mismos susurros, la misma sensación de una presencia que los observaba desde las sombras.
Aunque me gustaría pensar que fue solo mi imaginación, una parte de mí sabe que aquello fue real, que algo oscuro habita en ese lugar, atrapado entre las paredes del edificio. Hoy en día, cada vez que paso cerca de esa calle, acelero el paso sin mirar hacia arriba. La idea de cruzarme con alguien que haya vivido lo mismo que yo, o peor aún, con algo que haya salido de ese apartamento, sigue siendo aterradora. Caracas ya no es para mí la ciudad vibrante que solía imaginar, es un lugar lleno de secretos, donde lo inexplicable puede acechar en los rincones menos esperados. Mi vida siguió adelante, pero algo de mí se quedó en aquel apartamento, en esa puerta donde la oscuridad parecía cobrar vida. Y aunque ya no tenga intención de volver, a veces me despierto en la madrugada con la sensación de una presencia en la habitación, una sombra familiar que parece no haberme abandonado del todo. Cierro los ojos, me doy la vuelta, y trato de dormir, pero en el fondo, sé que nunca estaré realmente solo. Historia 3. Cuando me mudé a Córdoba, lo hice con la emoción y el entusiasmo de quien empieza una nueva vida. De Buenos Aires me había traído pocas cosas, un par de maletas con ropa, mis herramientas de trabajo como chalán, y un montón de recuerdos que dejaba atrás en la ciudad. A los 19 años, había decidido que era hora de alejarme del ruido de Buenos Aires y darle un respiro a mis pulmones. Llenarlos del aire puro de las sierras y aprovechar la oportunidad que mis abuelos me ofrecieron de vivir en su casa, en una zona rural de Córdoba. La casa de mis abuelos era todo lo que recordaba de niño, pero también algo que me sorprendía ahora que la veía con otros ojos. Estaba rodeada de amplios campos, con las sierras al fondo, y un silencio que, en comparación con la ciudad, parecía envolvente. Mi abuelo había sido chalán toda su vida, y gracias a él me interesé en ese oficio. Decía que yo tenía mano para los caballos, y esa confianza me empujó a tomar la decisión de mudarme para trabajar a su lado y aprender directamente de él. Las primeras noches en la casa fueron extrañas. Los sonidos del campo son distintos, y la casa misma parecía tener una atmósfera diferente. En el día, el sol la llenaba de una calidez acogedora, y podía oír a los caballos en los corrales cercanos y el cantar de los pájaros. Pero en la noche, el ambiente cambiaba. Sentía el peso del silencio, y a veces, en las madrugadas, oía ruidos que no podía identificar, crujidos en las paredes, como si alguien caminara en el pasillo. Al principio, intenté no prestar atención. Siempre he sido racional, y mis abuelos no eran del tipo de personas que contaran historias de fantasmas. Así que lo atribuí a mi imaginación o al hecho de que aún estaba adaptándome a un lugar tan distinto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaran a ser más frecuentes y mi indiferencia empezara a transformarse en una incomodidad constante. Recuerdo una noche en particular, una de las primeras en las que los ruidos me sacaron de la cama. Era ya de madrugada cuando escuché un sonido extraño, como de susurros lejanos, provenientes de lo que parecía ser el patio trasero. Me levanté y, por alguna razón que no puedo explicar, decidí no encender la luz, moviéndome a oscuras hacia la ventana para mirar afuera. No esperaba ver nada, quizá un animal o simplemente la brisa moviendo alguna rama, pero cuando me asomé, vi algo que me dejó sin aliento. Junto a la cerca, había una figura de pie, quieta, mirando hacia la casa. No pude distinguir mucho en la oscuridad, pero la silueta era inconfundible, una persona, de pie, con el rostro cubierto por una especie de capucha o sombra que le ocultaba los rasgos. El corazón me latía fuerte, pero en mi mente intentaba razonar que no podía ser nada fuera de lo normal, quizá algún vecino o incluso alguien perdido en el campo. Sin embargo, el tiempo pasaba, y aquella figura seguía allí, inmóvil, como si estuviera observándome. Finalmente, reuní el valor para salir al patio, pero para cuando llegué a la cerca, la figura había desaparecido. No había nadie en los alrededores, y el silencio era tan absoluto que sentía como si el lugar entero contuviera la respiración, como si esperara algo. Esa noche me costó volver a dormir, y la imagen de aquella figura junto a la cerca se quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, decidí hablar con mi abuelo. No le conté exactamente lo que había visto, solo le mencioné que había oído algunos ruidos extraños. Él me miró en silencio, como si considerara cómo responderme, y finalmente dijo: «Esta casa es vieja, Ale.
Todo acá tiene años, incluido el suelo, las paredes, las maderas. Es normal que oigas cosas. Son solo los sonidos del campo. Quise creerle, pero algo en su tono de voz me dejó con la sensación de que no me estaba diciendo toda la verdad. Aún así, no insistí. Aquel día traté de distraerme trabajando en los corrales con los caballos, ayudando en las tareas diarias, y dejé el tema a un lado, pensando que quizá la adaptación me estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, las noches siguientes no mejoraron. Cada madrugada escuchaba susurros, pasos en el corredor o golpes suaves, como si alguien tocara las paredes. Y cada vez que me levantaba para investigar, no encontraba nada. Llegué a pensar que tal vez estaba enloqueciendo, pero las experiencias empezaron a ser tan constantes que no podía seguir ignorándolas. Finalmente, una noche me armé de valor y decidí explorar la casa a fondo, intentando descubrir el origen de esos sonidos. Recorrí cada rincón, pasillo y habitación, buscando alguna explicación, algo que me tranquilizara y me convenciera de que todo tenía una razón lógica. Sin embargo, al llegar al cuarto donde mis abuelos guardaban algunos muebles viejos y cajas antiguas, algo extraño ocurrió. Al abrir la puerta, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, una sensación de frío intenso que parecía no tener explicación. La habitación estaba oscura y la linterna que llevaba se apagó de repente, dejándome en completa oscuridad. Y en ese momento, pude escuchar claramente un susurro justo detrás de mí, una voz baja y ronca que me decía, en un tono casi inaudible, no estás solo. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como el miedo se apoderaba de mí. Salí de la habitación y regresé a mi cuarto, intentando procesar lo que acababa de pasar. No podía explicar aquella voz, ni ese frío repentino. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo en la casa de mis abuelos, algo que no comprendía y que comenzaba a afectarme de formas que no podía ignorar. A partir de esa noche, empecé a dormir con la luz encendida, esperando que, de alguna manera, la luz pudiera ahuyentar esa presencia invisible que parecía haberse hecho un lugar en mi vida. La vida en la casa de mis abuelos había cambiado para mí desde aquella noche en el cuarto de los trastos. Aunque durante el día todo parecía normal, las noches se habían vuelto una pesadilla. No podía evitar pensar en el susurro que había escuchado detrás de mí y en la figura misteriosa que vi en el patio. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero había algo en el ambiente que me hacía dudar de cualquier explicación lógica. Pasaron unos días, y aunque los ruidos continuaban, decidí ignorarlos lo mejor que pude. Sin embargo, una noche, los sucesos tomaron un giro que me costaría olvidar. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y me había quedado leyendo en la cama, tratando de distraerme. El silencio era absoluto, hasta que escuché algo que me erizó la piel, una risa, suave y lejana, proveniente de algún lugar en la casa. No era la risa de alguien que se divertía, sino más bien una especie de murmullo burlesco que resonaba en los pasillos y llegaba hasta mi habitación. Salí de la cama y abrí la puerta con cautela, asomándome al corredor. No había nada, solo el silencio profundo y la oscuridad que envolvía la casa. Di un paso fuera de mi habitación y me dirigí al final del pasillo, donde las sombras parecían más densas. La risa se detuvo, pero sentí la misma sensación de frío que había experimentado antes en el cuarto de los trastos. Como si el aire se volviera helado de repente, sin razón aparente. Respiré hondo y regresé a mi cuarto, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la risa parecía resonar en mi cabeza. Al día siguiente, decidí que era hora de hablar con mi abuela. Quizá ella podría contarme algo sobre la historia de la casa, algo que explicara los fenómenos que estaba experimentando. Durante el desayuno, tomé valor y le pregunté, de forma indirecta, si alguien más había vivido en la casa antes de ellos, si había sucedido algo fuera de lo común. Mi abuela me miró fijamente, con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Alejandro, esta casa es antigua. Tu abuelo y yo la heredamos de mi familia, y antes de nosotros vivieron aquí mis abuelos y mis bisabuelos. Ha pasado por muchas manos, y sí, algunos decían que aquí pasaban cosas raras. Pero son solo cuentos, nada que tengas que tomarte en serio.
Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Sabía que estaba intentando evitar el tema, y eso solo aumentó mi curiosidad y mi miedo. Esa misma tarde, mientras mi abuelo estaba en el campo y mi abuela se encontraba en la cocina, decidí explorar la casa por mi cuenta. Recordé que, cuando era niño, solía jugar en el sótano, un lugar al que hacía años no bajaba, y pensé que tal vez allí podría encontrar algo que explicara las cosas que estaban ocurriendo. Bajé las escaleras que llevaban al sótano, sujetando una linterna y con el corazón palpitante. El aire en ese lugar era húmedo y denso, y olía a tierra y madera vieja. Encendí la linterna y avancé entre los objetos amontonados, cajas viejas, herramientas oxidadas y algunos muebles cubiertos con telas que parecían haber estado allí por décadas. Revisé un par de cajas, sin encontrar nada interesante, hasta que me topé con un viejo baúl de madera, cerrado con un candado oxidado. Me llevó un rato abrirlo, pero finalmente, con ayuda de una herramienta, logré forzarlo. Dentro había varias cosas, algunas fotos antiguas de mi familia, cartas y, al fondo, una libreta pequeña y desgastada que parecía haber pertenecido a alguien de hacía mucho tiempo. La abrí y descubrí que era el diario de una mujer. Comencé a leer, intrigado por la posibilidad de que en esas páginas estuviera la respuesta a los fenómenos extraños de la casa. A medida que avanzaba en la lectura, el contenido del diario se volvía cada vez más perturbador. La mujer, que parecía ser una antepasada de mi abuela, describía cómo, años atrás, había empezado a experimentar sucesos similares a los que yo estaba viviendo, susurros en la noche, risas en los pasillos. Sombras que aparecían y desaparecían sin razón aparente. Relataba cómo una figura la observaba desde el patio, como escuchaba voces llamándola por su nombre en medio de la noche. Lo que más me impactó fue leer que, según el diario, estas experiencias no solo eran sensaciones o ruidos, sino que ella estaba convencida de que una presencia oscura habitaba la casa, una figura que, en sus palabras, estaba atada al lugar y que se mostraba en forma de un hombre encapuchado. La última página del diario me dejó helado. La mujer describía cómo esa figura la había seguido hasta su habitación una noche, y que desde entonces, no había vuelto a ser la misma. No pude leer más. Cerré el diario y lo dejé en el baúl, sintiendo un miedo que no había experimentado nunca. Aquella figura encapuchada, los susurros, la risa, todo coincidía con lo que estaba ocurriendo ahora. Era como si la historia se estuviera repitiendo. Salí del sótano lo más rápido que pude y regresé al patio, tratando de despejar mi mente. Esa noche, los fenómenos alcanzaron un punto que ya no pude ignorar. Después de cenar, me encerré en mi habitación, decidido a no salir bajo ninguna circunstancia, pero apenas había pasado una hora cuando escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieto, con la respiración contenida, esperando que cesaran. Sin embargo, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi cuarto, y sentí una presencia al otro lado. Mi piel se erizó al escuchar cómo algo rasgaba la madera de la puerta, como si alguien estuviera arañándola lentamente. No pude moverme, estaba paralizado de terror. Entonces, un golpe seco resonó en la puerta, y luego otro, como si alguien estuviera llamando. Intenté respirar hondo, convencido de que si abría la puerta, aquello que estaba del otro lado desaparecería. Pero cuando giré el pomo, la puerta no se abrió, estaba completamente bloqueada, como si algo la estuviera sujetando desde afuera. Fue entonces cuando escuché la voz otra vez, esa misma voz ronca y apagada, susurrando mi nombre, prolongando cada sílaba. Quise gritar, pedir ayuda, pero las palabras no salieron de mi boca. La presencia, fuera lo que fuera, seguía ahí, firme, como si esperara que hiciera algo, y la sensación de opresión en el pecho era insoportable. Pasé el resto de la noche acurrucado en la esquina de mi cama, temblando, esperando que aquello desapareciera. Cuando por fin se hizo de día y el silencio reinó en la casa, me atreví a abrir la puerta. El pasillo estaba vacío, pero sabía que lo que había sentido era real, que aquello que habitaba la casa de mis abuelos me estaba acechando, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. Después de aquella noche, supe que no podía seguir viviendo en la casa de mis abuelos. El miedo había dejado de ser una sensación pasajera,
Ahora era algo palpable, constante, una presencia que sentía a mi alrededor en cada rincón de la casa. Intenté encontrar el valor para contarles a mis abuelos lo que estaba ocurriendo, pero temía que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. A fin de cuentas, mi abuelo siempre había vivido allí, y nunca había dado señales de creer en estas cosas. Sin embargo, mi abuela notó algo en mí. Durante el desayuno, mientras apenas tocaba la comida, me miró con preocupación y me preguntó si estaba bien. No quise decirle la verdad, pero ella insistió, y finalmente me desahogué. Le conté todo, las sombras, la figura encapuchada en el patio, la risa, y sobre todo, lo que había leído en el diario en el sótano. Al escucharme, su expresión cambió. Su rostro adquirió una seriedad que nunca había visto antes. Me tomó de la mano y, en voz baja, como si temiera que alguien más la escuchara, me confesó algo que me dejó sin palabras. Alejandro, nunca te lo dije porque pensé que, con los años, esas cosas se habían ido, pero no es la primera vez que alguien siente lo que tú sientes aquí. Me explicó que cuando era niña, había escuchado historias sobre una presencia en la casa, algo que sus propios padres mencionaban en voz baja, sin entrar en detalles. Nunca le contaron quién o qué era esa figura, solo que tenía que ver con el pasado de la familia, algo que ellos preferían olvidar. Aún así, mi abuela misma, durante sus años en esa casa, había experimentado sensaciones similares, pero siempre las había atribuido a su imaginación o a su miedo infantil. La confesión de mi abuela me dio cierta paz. Al menos sabía que no estaba volviéndome loco, pero también me aterrorizó saber que aquel fenómeno era algo real y antiguo, algo que no se había ido con el tiempo. Esa noche, me acosté con la idea de que sería la última en la casa. Había decidido buscar otro lugar para quedarme en Córdoba, aunque eso significara empezar de nuevo en otro lado. El sueño, sin embargo, no llegó fácil. La oscuridad de mi cuarto parecía más densa que nunca, y los susurros comenzaron de nuevo, solo que esta vez parecían estar en mi propia habitación. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo que era la última noche, que pronto dejaría ese lugar para siempre. Pero entonces sentí el peso de algo en la cama, como si alguien o algo se hubiera sentado junto a mí. No me atreví a abrir los ojos, pero pude sentir claramente una presencia, una figura que me observaba en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el susurro de nuevo, y esta vez entendí lo que decía: ¿por qué vuelves? Abrí los ojos, incapaz de soportar más. Frente a mí, en la penumbra, distinguí la silueta de un hombre, alto y cubierto por una capa oscura que le cubría el rostro. Sus manos delgadas y huesudas parecían extenderse hacia mí, y sus ojos, o lo que fuera que había en esa sombra, brillaban con una luz tenue y fría. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se inclinó lentamente hacia mí, y pude sentir su aliento frío sobre mi piel. ¿Por qué vuelves?, repitió, en un tono que parecía cargado de una mezcla de tristeza y rencor. En ese momento, entendí que esa presencia no estaba simplemente ahí, estaba ligada a la casa, atada por algo que desconocía. Reuní el poco valor que me quedaba y logré murmurar: no quiero estar aquí. Me voy, para siempre. La figura me observó en silencio, como si evaluara mis palabras, y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse en la penumbra de la habitación. Sentí una leve liberación en el ambiente, como si aquel ser hubiese aceptado mi respuesta. La presencia desapareció y, por primera vez en meses, el silencio en la casa fue absoluto. No había susurros, ni ruidos, ni sombras moviéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas sin perder tiempo y, tras despedirme de mis abuelos con una excusa sobre encontrar algo más céntrico, abandoné la casa. No volví la vista atrás mientras me alejaba, convencido de que esa despedida era definitiva. Aunque he seguido en contacto con mis abuelos, nunca más volví a la casa. La experiencia que viví allí quedó grabada en mi mente como un recuerdo imborrable, algo que me sigue en mis pensamientos y que trato de evitar recordar. Córdoba sigue siendo mi hogar, pero aquella casa en las afueras siempre será un lugar al que no me atreveré a regresar. Lo que ocurrió allí fue real, y aunque nunca entenderé qué o quién era aquella figura encapuchada, sé que habita en ese lugar, esperando en el silencio de la noche a quien se atreva a desafiar su presencia.